a analizar un tema nuevo, pero en el cual vamos a aplicar las fórmulas de los circuitos eléctricos que ya hemos visto, como la ley de Ohm, la ley de Watt. Entonces, pues ustedes van a analizar hoy el circuito serie. Le puedo explicar cómo funciona. Luego vamos a mirar un ejercicio. Vamos también a trabajar un nuevo tablero electrónico. Y pues las preguntas que ustedes tengan, que no entiendan o algo, abren su micrófono y me preguntan. Entonces, la guía de hoy se trata del circuito serie. Voy a presentar aquí la pantalla. Y si ustedes ya la vieron, pues la guía es esta. O sea, está la información también, donde nos habla de que es un circuito serie. Aquí tenemos un circuito serie con 3 dioditos. Aquí tenemos otro circuito serie con 2 bombillas, un interruptor y una pila. Si ustedes observan este circuito, está dibujando los elementos. Entonces esto se llama un esquema, mientras que este ya es un circuito electrónico o eléctrico. En este caso no hay bombillas, sino que hay diodos. La pila, miren cómo se dibuja la pila, el interruptor, y estas serían las cargas, que aquí son diodos LED. Entonces, ¿qué es un circuito serie? Pues es un circuito en el cual los elementos están unidos entre sí por un solo lado. ¿Qué quiere decir? Este lado de este diodo está unido con un lado del segundo. El otro lado del segundo diodo está unido con un lado del tercero. El otro lado del tercero está unido a la fuente. El otro lado de la fuente está unido a un lado de la primera resistencia o carga. Por aquí van a tener las características fundamentales. Por aquí cómo aplicar la ley de Ohm en el circuito serie. Y por aquí un ejemplo. Entonces ese ejemplo lo miran por si no han entendido. Por si acaso por acá hay una información sobre el protoboard, por si alguno tiene algún protoboard, algunos elementos, si quiere empezar como a incursionar en el montaje, pues lo puede hacer. Si no, pues esperamos hasta que estamos llegando Profe, ¿sí? yo tengo un Dime. protoboard. Yo tengo un Sí, protoboard. sí. ¿Tienes resistencias? Sí, en las resistencias. Tengo un poco de Sí. cosas ahí. ¿Y multímetro? Sí, señora. Tú recuerdas que ya aprendimos a medir resistencia, ¿cierto? Sí, sí, señora. Entonces tú podrías, con las resistencias que tienes, armar circuitos y probar al menos que la teoría del circuito serie sea cierta. No te digo que midas Ah, bueno. corriente porque de pronto se te daña, a no ser que yo te lo explique bien explicadito. ¿Listo? Porque yo antes hacía circuitos, pero nunca utilizaba el protoboard. Ah, ya. Entonces, en esa información que les coloqué ahí, es para ver cómo se va utilizando. Venga, yo Ah, bueno. la vuelvo a mostrar. Por aquí. Entonces, como él tiene unos huequitos, así por encimita, esta parte de arriba se le llama buses. Y todos estos huequitos de esta primera línea están unidos. Es como si fuera un cable unido, ahí larguito, como si fuera este cablecito que está aquí. Pero en vez de estar vertical, esta es horizontal. Aquí se ha unido, por ejemplo, con un puentecito, porque si hay una W aquí es porque está separado este lado de este. Entonces con un cable lo podemos unir. Y estos eh, huequitos de aquí están unidos de forma vertical. O sea que usted, si coloca un elemento en este puntico y otro aquí, los está uniendo. Es como si los estuviera uniendo ahí. Entonces,
Bueno, eso es más con la práctica, se puede hacer, pero ahí puedes ir intentando mostrarlo. Yo voy a buscar en estos días una protoboard que creo que tengo por acá y ya les haría como una práctica si no volvemos rápido. Bueno, entonces, les voy a explicar qué es el circuito eléctrico. Serie. Entonces, ¿alcanzan a ver estos dos elementos? Son dos resistencias Sí, que todavía no hemos unido. Entonces, si yo las voy a conectar con un conductor que viene de la pila y lo uno con la resistencia. El otro lado de la resistencia lo voy a unir a la otra resistencia. El otro lado de la red 2 lo voy a unir con la pila. Y ya tengo un circuito serie. Cuando se cierra el interruptor, en caso de que lo haya, aquí no lo tenemos, pues empieza a circular a través de este circuito, empieza a pasar una corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces, los conductores, ustedes saben que son el camino que se tiene para que pase la corriente. Por lo tanto, si cerramos este camino, entonces la corriente va a salir desde aquí, pasa por acá, pasa por la resistencia 1, sigue, pasa por la resistencia 2 y llega otra vez a la fuente. Si hubiesen más resistencias en serie, entonces pasaría por todas ellas. Es como si pasara un poco de agua por un tubo, ¿sí? Y el tubo va solo desde un punto hasta el otro, entonces pasa el agua a través de él. Por lo tanto, si por aquí pasa un amperio, pues por aquí va el mismo amperio, por aquí va el mismo, por aquí va el mismo, por aquí va el mismo, hasta que llegó otra vez a la fuente. Y va a seguir circulando poco a poco hasta que desconectemos el circuito, lo apaguemos. Entonces, esa es una característica básica del circuito serie. Siempre la corriente va a ser la misma en cualquier parte del circuito. Otra característica es, aquí tenemos una fuente de voltaje. Este voltaje se va a dividir en cada resistencia. Es como si estuviéramos en una familia, estamos haciendo el almuerzo y a cada uno de los integrantes le vamos a dar su plato de comida. Ustedes saben que hay personas que comen más que otras, ¿no? Entonces, a esas personas se les sirve más. Hagamos el ejemplo con unas manzanas. Si yo tengo aquí 10 manzanas, serían 10 voltios en este caso, y estas dos resistencias consumen o necesitan para poder funcionar, necesitan, por ejemplo, que esta necesite 6 voltios y esta necesite 4. O sea, esta consume más que esta. O que las dos sean de igual valor, comen lo mismo, entonces este tendría 5 voltios y este tendría 5 voltios. Eso si las dos resistencias son iguales. O esta resistencia es mayor, entonces esta podría consumir, por ejemplo, 7 voltios y este 3. El hecho es que el voltaje siempre, si han observado, nos ha dado 10. Este voltaje se divide en los otros dos. Y al sumar los voltajes, todos los que hayan, me va a dar el voltaje de la fuente. Entonces, esa es una característica. ¿Cómo hago yo para saber qué tanto de este voltaje va a quedar aquí y qué tanto va a quedar acá? Pues ustedes tenían una formulita donde decía que el voltaje era igual a corriente por resistencia. En este caso, el voltaje, si hablamos de este, lo vamos a llamar total. La corriente, como es una sola, también la vamos a llamar total. Y la resistencia, a pesar de que aquí hay 2, o pueden haber 3, 4, 5, todas las que hayan, el circuito no se pone a contar, hay 1, 2, 3, 4, no, él dice, se están oponiendo al paso de corriente. Hay una resistencia fuerte, entonces a eso lo llamo resistencia total. Entonces la fórmula que haría que el voltaje total es igual a la corriente total por la resistencia total.
¿Y cómo hallamos la resistencia total? Pues simplemente sumando las resistencias. Entonces, en este caso, R1 más R2. Si hay 3, 4, 5, pues más todas las que hayan. Y allí podríamos ya encontrar despejar corriente. ¿A qué sería igual corriente total? Entonces sería igual al voltaje total sobre la resistencia total. En este caso, ¿cuánto vale el voltaje total? 10 voltios. ¿Cuánto vale la resistencia total? No le hemos dado valores. Pues pongámosle aquí 6 ohmios y pongámosle aquí 14 ohmios. Entonces, lo primero que habría que hallar es la resistencia total, que sería igual a 6 más 14, y eso nos daría igual, ¿a cuánto? 20 ohmios. ¿Listo? Eso sería R total. Entonces aquí colocamos 20 ohmios. Por lo tanto, el valor de la corriente total es 10 dividido 20, eso da 0,5 amperios. Que si yo no quiero decir 0,5, puedo decir que es 500 miliamperios. Pero por ahora dejémoslo así. Teniendo la corriente, yo puedo hallar el voltaje que hay en esta resistencia y el voltaje que hay en la resistencia 2. Para eso tenemos que el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje, perdón, a la corriente total ¿Por qué la total? Porque acuérdense que es una sola. Por la resistencia 1. Y eso me da 0,5 por 6. Y eso son 3 voltios. También puedo hallar el voltaje en la resistencia 2. ¿Y eso aquí es igual? A la corriente total por R2. ¿Y a cuánto me da eso? 0,5 amperios por 14 ohmios. Y eso nos da igual a 7 voltios. Y si sumamos 7 más 3 nos da 10, que era lo que tenía aquí. 10 voltios. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿O todo está comprendido? Miren que estamos usando la misma ley de Ohm, pero solo que la estamos, le estamos dando como hacia quién es que lo vamos a trabajar. Entonces, cuando hablamos del voltaje en R1, pues estamos hablando de lo que queda aquí en R1. Entonces hay que usar el valor de R1. Cuando hablamos del voltaje en R2, es el voltaje que queda en R2. Entonces, ahí tenemos que usar la resistencia 2. Pero como la corriente es la misma, pues siempre usamos la corriente total. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, voy a mostrarles acá. Volveré a presentar la pantalla y les voy a mostrar. Ay, que se me hicieron por aquí un circuito. Ahí ven la pantalla. Este es mi tablero digital. Entonces tenemos, este es el circuito serie, la parte 1, sí. Bueno, aquí, yo acerco el portátil porque no lo veo. Vamos a quitarle color a esto. Démosle color. Y vamos a correr este voltaje para acá. Entonces vamos a tener la fuente de 10 voltios. Vamos a tener la resistencia 1 de 10 ohmios
y la resistencia 2 también de 10 ohmios. Entonces podemos tener un circuito que tiene todas las resistencias iguales. Entonces allí tendríamos una corriente. La corriente aquí. No quiero dibujar. Ya, vamos a ver la corriente y vamos a mirar las fórmulas. Entonces, por aquí tenemos que que la resistencia total es igual a R1 más R2, o sea, 10 ohmios más 10 ohmios, y eso nos da un total de 20 ohmios. Aquí tenemos como hallar la corriente total, 10 voltios, que es el voltaje de la fuente, más 20 ohmios, que fue la resistencia total, vuelve y nos da una corriente de 0,5 miliamperios. ¿Qué fórmula usamos? Esta que está aquí. Bueno, por aquí, ¿qué más les tengo por aquí? Como allá el voltaje en R1, hallémoslo aquí. Aquí está, 10 ohmios, que es el valor de la resistencia 1 por 0,5 amperios, que es la corriente. Eso nos da un valor de 5 voltios. Y aquí hallamos el voltaje de la resistencia 2, que la fórmula es exactamente igual y el valor del voltaje es exactamente igual. Si hay alguien que quiera entrar por ahí, me dicen porque aquí no lo veo. Bueno, por lo tanto, aquí esta corriente sería de 0,5 amperios. Aquí tenemos, esto es lo que les dije, hay un solo camino para la corriente, entonces siempre va a ser la misma. Aquí tenemos la fórmula de la resistencia total. Por ser la suma de las resistencias, pues siempre la resistencia total nos va a dar muy grande, ¿no? Mucho más grande que cualquiera de las resistencias que hayan en el circuito. Esperen, yo veo que por aquí. ¿Alguien quiere entrar? ¿Ustedes ven? Bueno, y algo que todavía no les he dicho es que recuerden que la potencia es un trabajo que realiza cada resistencia. Por lo tanto, en el circuito serie, pues también van a trabajar y en cada resistencia va a haber una disipación de potencia. Para hallar la disipación de potencia, pues simplemente multiplicamos. Si es de todo el circuito, potencia total sería igual a corriente total por voltaje total. Si es la potencia de esta resistencia 1, pues nos queda corriente total por el voltaje de R1, que serían 5 voltios. Y si es la potencia de R2, que en este caso es igualito, sería la corriente total por el voltaje en R2. Nos darían también 0,5 por 5, serían 0,25, perdón, 2,5 vatios en cada una. Y acá tendríamos 5 vatios en total. Entonces, esa sería la forma de realizar el circuito. Aquí, por ejemplo, tenemos un voltaje de fuente también de 10 voltios. Vamos a tener esta resistencia de 10 ohmios y le cambiamos esta resistencia. Ya no es de 10, sino de 30. Entonces, ¿quién de ustedes me dice cuál sería el valor de la resistencia total? Profe, ¿Sí? lo que pasa es que no vemos la pantalla. Sí, dejo ¿No de en la compartir pantalla? pantalla. No, señora. Ah, pero ahorita ahí la veían, ¿cierto?
Creo que la dejé de Ahorita se está compartir. normal. Por aquí anda Andrés. ¿Hasta dónde vieron? Pero no recuerdo. Pantalla. Bueno, ¿hasta dónde la vieron? Hasta creo que la resistencia 10 por 0,5 amperios. Hasta ahí yo creo. Bueno, entonces, ven, yo no los escucho casi ya. Ya le subí al volumen aquí. Me dicen si ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, 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 profe, muchas señora. gracias. Ah, bueno. Si ven que alguien va a ingresar, me avisan. Yo dejo de compartir pantalla y le doy paso. Que aquí no los veo. Entonces les repito, tenemos 10 voltios en este circuito. Dejé la misma resistencia de 10 ohmios y ahora le coloqué una de 30 ohmios. Entonces, ¿cuál sería el valor de la resistencia total? ¿Quién me dice? A ver. Recuerden la fórmula. ¿Esta no es? Resistencia total, R1 más R2. 10 más 30 me da 40. ¿Listo? Corriente total, vamos allá a la corriente total. Tenemos esta fórmula. Y entonces tenemos 10 voltios dividido 40 ohmios. Y eso nos da 0.25 amperios. Podemos hallar, todavía no, el voltaje en cada resistencia. Entonces aquí tenemos el voltaje en R1, son 10 ohmios por 0.25 amperios, 10 ohmios que vale la resistencia y 0.25 que fue el valor de corriente que encontramos. Y aquí tenemos el valor del voltaje 2, o sea, en la R2, que son 0.25 amperios por 30 ohmios y eso nos da 7.5 voltios. Entonces, si observamos estos dos valores y los sumamos, tenemos 10 voltios. O sea que siempre vamos a sumar esos voltajes para verificar que nos quedaron buenos. Estos son, nuevamente, esto no se les debe olvidar, que la corriente es una sola, que el voltaje se divide. Aquí ya no son iguales. Dos cargas no iguales. El voltaje se divide entre las dos partes. Recuerda el valor de la resistencia. Resistencia R. Bueno, entonces, por aquí tenemos que la potencia se divide del de la corriente. Esto que está en azulito no se les puede olvidar. Y les va a servir para, en algunos momentos, ni siquiera tener que hacer cálculos. Bueno, entonces tenemos por aquí que la potencia se puede hallar. Tenemos aquí. En este caso, ¿cuál sería el valor de la potencia en la resistencia 1? ¿Quién quiere compartir ahí? Si ustedes me dan el correo, yo los puedo compartir y ustedes pueden trabajar allá y hacer estos cartelitos, todos adhesivos. ¿Alguien quiere hacerlo? No todo el tiempo. Entonces hagamos uno. La potencia en la resistencia 1. Espera que esto quedó feo aquí. La potencia en la resistencia 1 es igual a, ¿cuánto vale la corriente? 0.5 amperios por el voltaje que me hizo la X. Ay, mira. 0.5 por el voltaje que eran 2.5 voltios
Y eso es igual a 1.25 vatios. ¿Sí o no? La potencia en R2 sería igual a 0.5 amperios por 7.5 voltios. Y eso nos daría una potencia de, la mitad de 7.5 son 3.75, ¿cierto? Vatios. Por lo tanto, yo puedo decir que la potencia 1 más la potencia 2, que se me hizo el más, aquí está, más la potencia 2 es igual a la potencia total. O sea que la potencia total es igual a 1.25 vatios más 3.75 vatios. 3.75 vatios. ¿Y eso nos da cuánto? Aquí no marco el 3. Si me equivoco me avisan. Que a mí todavía me toca mirar el teclado. Serían 5 vatios. Si me equivoco me avisan. 5 vatios. Bueno, 3 más 1, 4 y este más este da 1, entonces 5 vatios. ¿Sí? Esa sería la potencia total. Y si la hallamos como voltaje por corriente, pues sería 10 voltios por 0,5 amperios. Ah, por otra manera. Ah, y ustedes no me dijeron, la corriente era 0,25. Cambiemos por aquí, 0,25. Y aquí es 0,25. Todo esto nos cambia. 0,25 por 2,5. ¿Cuánto da eso? La mitad de 1,25. ¿Cuánto es la mitad de 1,25? 0.6. 0.6 vatios. Y aquí daría la mitad de 3 vatios, 3,7, 3,8. La mitad de 3,8 es 1.9 vatios, más o menos, ¿no? Y eso nos daría una potencia total de... Tiene que darnos 2,5, 1,9 más 0,6 da 2,5, ¿sí o no? 0.6 más 1.9 es igual a 2.5 vatios. Ahora sí nos quedó bien. Que no me acordaba que la corriente aquí nos había cambiado. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguien tiene dudas? Esto queda en la grabación, ¿no? Bueno, Señora. si no hay dudas, pasamos al otro. Este ya tiene 3 resistencias. Perdón, 4 resistencias. Entonces, ustedes, quiero que participen al menos hablando. Busquen la calculadora y me dicen cuál es el valor de la resistencia total. Esto es para que no se les olvide que la corriente siempre es la misma, que la potencia se divide y el voltaje también se divide. Bueno, entonces, ¿cuál sería el valor aquí de la resistencia total? 120. 120, ¿cuánto era? 120. Les voy a escribir aún porque no tengo el simbolito copiado.
Bueno, entonces esa sería la resistencia total. ¿Cuál sería el valor de la corriente? Entonces miremos, 30 más 45 da 75, 80, 90 y 30, 120. Muy bien. La corriente, ¿cuál sería? Corriente total. Corriente total. Sería igual a, ¿cuántos voltios dijimos? 6. Dividido 120. ¿Alguien la hizo? 6 dividido 120. Después yo busco el celular, porque hacía la carrera y le olvida uno hasta dividir. 0,05. 0,05. 0.05. 0.05 amperios. 0.05 amperios. Listo, esa es la corriente total. Ahora, con esa corriente, vamos a hallar el voltaje en cada resistencia. Si observamos aquí hay dos resistencias iguales, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que hacer el cálculo para 3, porque la cuarta valdría igual que R2. Entonces, ¿cuál sería el voltaje en R1? Ya 0,05. Profe, se divide, ¿cierto? Se divide. No, acuérdense que voltaje es igual a corriente, que ya la hallamos, por resistencia. Que si vamos allá el voltaje de R1 es con la resistencia 1, que vale 15. O sea, 0,05 amperios por 15. Sería el voltaje que hay allí. Miren que esto es lo bueno de que ustedes van participando. Eso da 0.75. 0.75. Voltaje en R1 igual 0.75. ¿Eso qué es? ¿Voltios, amperios, ohmios? Voltios, ¿no? Voltios, porque estamos hallando voltaje. Esto es importantísimo porque a veces se les olvida. El voltaje de la resistencia 2. Voltaje. Profe, pero es que no veo. La R2 vale 30. $150. 150. 1.50. 1.50. 1.50. 1.5 voltios. ¿Listo? Señor. Y como la R4 también vale lo mismo, entonces le colocamos el mismo voltaje que R4. Y faltaría en la R3, que vale 45. 2.2 voltios. 2.25 voltios. 2.25 voltios. Entonces, aquí voltaje en R3, 2.25 voltios. Listo. Si sumamos todos estos voltajes, nos tiene que dar 6. Entonces está 2.25 más 1.5, pero acuérdense que este está dos veces, ¿no? Aquí hay 1.5 y aquí hay 1.5, nos da 3. Más 2.25 nos da 5.25. Más 0.75 nos da 6. O sea que ahí está. Bien. Entonces podemos escribir aquí una formulita que dice que el voltaje total es igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2 más más el voltaje en R3 más el voltaje en R4. Esta R quedó fea. Y ahí tenemos la nueva fórmula. Profe, una pregunta. Dime. Usted de pronto no me puede hacer un favor y en un archivo, o sea, coloca la fórmula y la sube en el modo, hágame el favor. En el modo están en la guía, en la información. Bueno, porque eso se olvida de cómo.
Igual, vamos a ver si esto se llama un Jamboard. Si estos Jamboard los puedo ¿qué? Subir también al menos en foto para que les quede. Pero en la guía está, esperen y miren que aquí. Esta es la guía. Miren que por aquí está. Las corrientes, los voltajes. Y con las preguntas que se les hace en la guía, ustedes las van ubicando en el cuaderno. Miren que aquí están. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. La suma de los voltajes es igual al voltaje total. Y las potencias. ¿Ya? ¿Sí lo vieron o no alcanzan a ver? ¿Y cuál es el taller? El taller es este. O sea, esa que les mostré ahorita era la información. Esta es como la Sí, guía. Entonces, aquí se describa las características del circuito serie y realicen un esquema donde se destaquen. El esquema es como el que les hice en el tablero, donde les muestro voltaje, la corriente, que es la misma, los voltajes, cómo se dividen. ¿Cómo se calcula la resistencia total? Pues ya tienen la fórmula. Consultar la biografía de Gustav Robert Kirchhoff, que esa fórmula que les di última del voltaje total, la descubrió, la postuló Kirchhoff, se llama ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí hay dibujar un circuito de 3 resistencias, similar al que dice en el tablerito. Le colocan estos valores y hacen el cálculo. Y aquí tenemos un circuito con pilas. Entonces ustedes responden estas preguntas. Y esto va como de acuerdo a las conclusiones que hemos tomado, a los cartelitos que les digo, esto siempre lo deben tener en cuenta. Entonces, con eso ustedes van analizando. Y no es ni siquiera de calcular, sino de decir, entonces aquí pasa esto, aquello. Y este ejercicio, para que lo apliquen. O sea, eso sería lo de hoy. No es muy extenso. La biografía no es que me vayan a escribir 3 hojas de biografía, no. Simplemente cuándo nació, cuándo murió, qué hacía él, si era filósofo, físico, matemático, químico, o todas las anteriores, y cuáles fueron las leyes que postuló en la electricidad. Eso es todo lo que necesitamos ahí. Y el otro circuito pues se parece mucho a este. Creo que es diferente a este también. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren tomarle una fotico a este, de pronto para que lo hagan en la casa, o ya sería para la otra semana. ¿O lo quieren hacer ya? Si alguien lo quiere hacer ya, mejor. Aquí, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que ya estas dos resistencias no son iguales. Esta cambia. Pero la corriente nos va a dar igual por... no nos va a dar igual. Va a dar diferente porque tenemos un voltaje diferente. ¿La quieren hacer ya? Por ejemplo, ¿cuánto daría la resistencia total? 30 y 20, 50. Y 55, 105. Y 15, 120. Entonces sería resistencia total 120. Y aquí me toca escribir OHM porque no... quedó raro. Quedó raro porque quedó en mayúscula. OHM. De 120 ohmios. La corriente total, ¿cuál sería? ¿12? Profe, ¿Sí? es que me olvida, para sacar la resistencia, ¿se divide 12 entre 15 o se multiplica? ¿Para allá la resistencia o la corriente? Corriente. Bueno, 12 entre 15, ¿se divide o se multiplica? No, mira, para allá la resistencia total se suman.
Se suma la resistencia y eso nos dio 120, ¿sí? Ahora vamos allá a la corriente. Entonces la corriente, corriente es igual a voltaje sobre, se ha dividido la resistencia. Serían 12 voltios dividido 120 ohmios. Ven que aquí me equivoqué. Son 12 voltios dividido 120 ohmios. ¿Listo? Ahí lo dejo. Y eso nos da 0.1 amperios. 0.1. Amperios, ¿no? ¿Listo? Sí. Ahora, ya tenemos aquí el 0.1 amperios. Miren, yo hago un cosito aquí que diga 0.1 amperios y lo ponemos aquí. ¿Qué pasó ahí? Ya sabemos que es la corriente. Con esa corriente la multiplicamos por cada resistencia. Ahora sí a multiplicar porque vamos a hallar. Descartar aquí. Vamos a hallar voltaje en R1. Entonces sería 0.1 por 15. Ahí sí. Para hallar voltaje. 0.1 por 30 para hallar el voltaje de R2. 0.1 por 55 para hallar el voltaje de R3 y 0.1 por R4 que vale 20 para hallar el voltaje de R4. Ahora sí. ¿Cuánto daría 0.1 por 15? Es correr el puntico un lugar, o sea, 1.5. Aquí haría 1.5, aquí haría 3, aquí haría 5.5 y aquí haría 2. Y si sumamos todo nos debe dar 12. Esa es la forma. Realmente es sencillo. No estamos aprendiendo fórmulas nuevas, no. Porque solamente que le estamos dando como otro nombrecito. O sea, por ejemplo, el voltaje sigue siendo corriente por resistencia, pero pues ya tengo que tener en cuenta en cuál de las resistencias lo voy a trabajar para no equivocarme. Entonces, por eso le decimos voltaje en R1, o voltaje en R2, en R3 y en R4. Pero la fórmula es exactamente la misma, que me cambia el valor de la resistencia. La potencia, las fórmulas son las mismas, voltaje por corriente. Pero entonces, si voy a hallar la potencia de esta resistencia, pues le llamo potencia 1 para identificarla. Pero la fórmula sigue siendo igual. Lo único que aprendimos de pronto fue hallar el valor de la resistencia total, que es la suma de las resistencias. Los que trabajaron condensadores, toda la guía, van a ver que los condensadores trabajan al contrario. Pues no es que los vaya ahorita, sino que de pronto por allá miran, ve, pero yo vi una fórmula diferente. Es porque el condensador trabaja al contrario, eso lo analizamos luego. Bueno, ¿quieren que sigamos escribiendo los valores o así ya está bien? Yo creo que así ya está bien. Ah, bueno, ¿entendieron? ¿Ya? No, ya. Bueno, entonces, circuito Sí. serie queda bien. Yo tenía un temita, ¿cuál era? Bueno, recordarles, ¿no? Que si se les habla de miliamperios, hay que pasar a amperios. Si se les habla de kiloohmios, hay que pasar a ohmios. Y todo lo que sea múltiplos o submúltiplos, siempre hay que pasarlo a la unidad para trabajar las fórmulas, porque si no les dan unos valores.